Hola, cuando hablamos del poder de las religiones, no solo hablamos del poder espiritual que da el decir que se habla en nombre de un poder superior o de el poder superior, del poder más supremo, del creador del universo, de aquel que tiene potestad sobre nosotros en el presente y en el futuro para toda la eternidad. Hablamos sobre todo del poder del dinero. Es curioso que muchas religiones, excepto las más modernas, digamos, las religiones tradicionalmente le dan un gran valor a la pobreza, lo consideran una virtud extraordinaria y la recomiendan muchísimo. Tan es así que los sacerdotes, por ejemplo, en la Iglesia Católica, hacen votos de pobreza para mantener la riqueza de la Iglesia como institución. La pobreza es muy bonita en otros, es algo digno de contemplarse y sirve para recordar que quizás personajes como Cristo o Buda dijeron que había que acercarse a los pobres y que la pobreza era muy bonita. No sabemos, por cierto, nunca en qué trabajaron Jesucristo o Buda. Parece que el dinero les caía del cielo. Probablemente era así. Pero la pobreza nunca ha sido la práctica ni de las grandes religiones monoteístas, de las tres religiones abrámicas de las que solemos hablar aquí, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, como de las religiones que vienen de Oriente, donde la pobreza de los monjes budistas, por ejemplo, contrasta con el lujo absolutamente oriental. Ahora se puede utilizar con precisión la figura del lenguaje, en el que vivía en el palacio de Potala el Dalai Lama como amo y señor feudal de todos los siervos que tenía, gente que no podía. Cuando este señor, que hoy trabaja de Dalai Lama, que seguimos sin saber en qué trabaja, pero vive bien, paseaba por el Tíbet, los siervos tenían que mirar al suelo porque no podían mirarle a la cara a esa grandeza de personaje que hoy nos viene a dar clases de igualdad. Bien, esa pobreza nunca la han tenido pues las iglesias, las religiones, los responsables de las iglesias han vivido divinamente bien. Decía alguna conseja española del siglo XVI que si querías tener días felices y noches placenteras, te acostaras con pecadores, pero comieras siempre con santos, porque los santos saben alimentarse bien. Apenas este año, en 2016, Brian Greene y Melissa Greene han hecho un cálculo de cuánto ingresan las religiones, las distintas actividades relacionadas con la fe, lo que llaman la faith-based industry, la industria basada en la fe, en los Estados Unidos, y su cálculo de ingresos fue de 378 mil millones de dólares, 350 mil millones de euros. Este dinero, estos ingresos brutales provienen de todo tipo de fuentes, de las escuelas que tienen las distintas congregaciones religiosas, de las donaciones que les dan muchísimas personas, de la venta de todo tipo de triques, de libros, de discos religiosos, de santitos, de amuletos, de hojas parroquiales, en fin, todo aquello que conforma el marketing religioso. Los hospitales, que en Estados Unidos muchos hospitales religiosos son de pago, de dinero gubernamental obtenido a través de subsidios o por contratos que tienen distintas organizaciones eclesiásticas para prestar determinados servicios o bienes a distintos gobiernos, a los tres niveles, federal, estatal y local en Estados Unidos. La publicidad en sus medios, porque tienen medios de comunicación y por supuesto se hacen publicidad, incluso en la comida halal o la comida kosher, que es comida autorizada por las religiones, en su caso la islámica y la judía, representa una fuente de ingresos para las iglesias. O para las iglesias o para la religión en sí, para la industria, pues, repitamos, basada en la fe. La iglesia anglicana, que encabeza como el Papa encabeza la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana la encabeza Isabel II de Inglaterra y pronto la encabezará quien la suceda, un día vendió todo lo que tenía y lo convirtió en un portafolio de inversiones que tiene un valor aproximado de 6.000 millones de euros, que les generan mucho dinero al año, aparte de las donaciones anuales que reciben por 300 millones de euros más
por parte de británicos que consideran que hay que enriquecer aún más a la Iglesia y a la señora Isabel de Inglaterra. Si el Islam lo consideramos como los países teocráticos o los estados teocráticos donde la ley islámica es la fundamental y donde la religión de alguna forma manda, tenemos prácticamente todo el petróleo del mundo, con excepción del que hay en América Latina, del que hay en Rusia. Las grandes cantidades de petróleo, los grandes mares de petróleo, están debajo de países islámicos, de países que viven de acuerdo al Islam, que tienen regímenes dirigidos por ayatolas, y su valor se calcula en unos 14.000 billones de euros. Billones son 12 ceros, no como en Estados Unidos, no como en inglés, que son 9 ceros, sino que son miles de millones y luego billones. 1.400 millones de euros. Por supuesto, la reina del dinero es la Iglesia Católica, que tiene todos los edificios que usted puede imaginarse en el mundo, todas las escuelas, todos los conventos, todas las distintas edificaciones que a veces se apunta sin que fueran suyos, pero como se lo permitían, se los apuntaba. Más el arte que posee en todo el mundo, fundamentalmente concentrado en el Vaticano, en la cantidad de oro que tiene cada una de sus iglesias, cada uno de sus templos, el Banco Vaticano, que maneja unos 6.000 millones de euros, de los cuales 700 millones son propiedad directa del Vaticano. Según la revista Time, tenía un valor de unos 15.000 millones de euros, pero este cálculo se hizo en 1965, así que súmele usted 51 años de ingresos. Y lo más grave de todo es esto, no solo que tengan amasada esa fortuna impresionante, es que las religiones no pagan impuestos. Las organizaciones basadas en la fe, las mezquitas, las catedrales, las iglesias en sí, no pagan impuestos. En casi todo el mundo están exentas porque su labor es espiritual y caritativa, lo cual nos lleva a pensar que la labor será espiritual y caritativa, pero la realidad es que controlan una cantidad de dinero y con ella una cantidad de poder que es preocupante. Hace unos meses yo tuve oportunidad de dar una charla sobre laicismo a una organización juvenil de izquierda, y los jóvenes me preguntaban cómo era posible que incluso los partidos de izquierda que han alcanzado el poder en distintos países no han podido acabar con los privilegios de la Iglesia Católica. Y esto mucha gente lo ve evidentemente como un acto de mera hipocresía. Es mucho más complejo que eso. Es que el dinero da poder de verdad, el poder de causar un boicot económico, el poder de movilizar a muchísimas personas, el poder de hacer daño real, y sobre todo cuando tienes una iglesia multinacional, el poder de influir sobre otros gobiernos para someter al tuyo. Eso sin contar con que las relaciones con algunas iglesias, en particular las que el mundo establece con la Iglesia Católica, son relaciones diplomáticas regidas por el derecho internacional, y por lo tanto, por más que uno diga yo quiero romper el concordato, no es tan fácil llegar un día, tomar el poder y declarar que el concordato no vale. Esto pondría en alerta a todos los demás países que tienen tratados internacionales firmados con nosotros. El Vaticano finalmente es un estado monárquico, es un imperio, es la cabeza de un imperio, es un estado independiente, con el cual tenemos, distintos países tienen relaciones diplomáticas. Cualquier ruptura unilateral, sin negociación de por medio de esas relaciones diplomáticas, llevará a que otros países teman que el nuestro no cumpla sus demás compromisos asumidos internacionalmente. ¿Que es un truco? Sí, claro que es un truco. ¿Que es monstruoso? Sí, también puede ser monstruoso, pero así es. Desafortunadamente, para atacar el poder económico de las religiones, hay que hacerlo gradualmente, en el caso de la Iglesia Católica, comenzando sobre todo a hacer que empiecen a pagar impuestos. Si no por las catedrales, sí por otros bienes que disfrutan y que no tienen relación directa con la actividad espiritual y religiosa. Empezar a poner su parte y devolverle a la sociedad parte de lo que esa sociedad
por mil motivos, por distintas causas, le da en matrículas de escuelas, en subsidios gubernamentales, en donaciones, en lo que fuere. Si las iglesias pagaran impuestos, si las religiones pagaran impuestos, muchos de los problemas económicos que tienen muchos países se verían paliados de manera notable. Estamos hablando de unas cantidades de dinero absolutamente impresionantes. Atacar a las religiones, independientemente del tema filosófico, con el tema de su aportación justa y legal a las necesidades económicas de la sociedad, es probablemente uno de los mejores pasos que podemos hacer para consolidar el laicismo. El laicismo, que es la base de tener una sociedad tolerante a todas las religiones o a ninguna, pero donde todos los que tienen y no tienen una religión ponen lo mismo en beneficio de toda la sociedad. ¿No cree usted?